A continuación, encontrarán el video de la reunión que sostuvimos el profesor Hugo Díaz y yo el miércoles 24 de noviembre a las 8 de la noche sobre el video educativo y las lecturas asignadas para comprender el tema número 1 del programa de la materia, dedicado a explicar el concepto del derecho del trabajo y el ámbito de aplicación de las normas laborales. Profesora, tengo una duda sobre bienestar social, sobre la parte del objeto. Sobre el procedimiento que no importa la administración judicial en el trabajo. Lo más importante en la administración jurídica en el trabajo, profesora. En el bienestar social, donde es la parte del el objetivo. Hola, profe, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Permítame leerla de mis anotaciones. En algún punto del video se habló acerca de las reformas legislativas que hubo en los años 80, ¿ok? Y particularmente sobre el punto de los trabajadores independientes. En este contexto, se habló que los trabajadores dependientes estaban bajo una relación triangular. A mí no me quedó muy claro ese concepto de relación triangular. Porque hubo algunas referencias tanto con respecto al patrono como con respecto al lugar de trabajo que me hicieron dudar de esta noción de relación triangular. Entonces, bueno, si pudieran explicarme un poco mejor en qué consiste esta relación triangular. Profesora, yo tengo una pregunta, pero no es respecto a a las lecturas. Escucha. Es que informó que íbamos a hacer algunas actividades después de de los temas. Estos temas, porque yo no la he visto. Que usted después de cada tema, nos iba a dar algunas actividades como ganar puntos. Pero no la vi, ¿verdad? Todavía no las han subido en estos temas. Una du- Sí, profesora, sí, Profesora, a mí me llamó la atención sobre la relación triangular y creo haber leído en algún momento algo sobre patrón, empleado, Estado. ¿Eso será a lo que se refiere el compañero? ¿No? Ok. Ok. Profe, yo sí tengo otra pregunta, además de la relación triangular. También se habló
¿Se me escucha ahora, profe? ¿Se me escucha un poco mejor? Ok. Igual en este punto de las reformas legislativas, se nos dice que a final de los años 90 se generaron nuevas reformas y particularmente se prescriben o se prohíben las empresas privadas que manejan fondos de seguridad social. No sé si pudiera darme un ejemplo de este tipo de empresas, porque no las ubico. Pero... Entonces, bueno, lo primero que me gustaría decir que más allá de la flexibilidad del sistema, estos encuentros sincrónicos se reivindican y se elevan en beneficio del todo en la medida que la gente cumpla con las actividades pautadas. Si eso no se hace, perderán trascendencia y utilidad para ustedes estas actividades, ¿ok? Ciertamente, bueno, por esta cosa que todos estamos iniciándonos en esto, también asumo mi responsabilidad. El audio donde yo intervine no se escuchó bien. Entonces vamos a subsanar eso ahorita, yo aclarando eso. Pero antes quería decir dos puntos importantísimos. Este tema inicial tiene que ver con el objeto que tutela el derecho del trabajo. Correcto. Pero obviamente, en el decurrir de la materia y del propio contrato de trabajo, nosotros vamos a explicar detalladamente qué ocurre al inicio del contrato, en la ocurrencia del contrato y al extinguirse el contrato. Entonces, obviamente, pretender en este tema inicial ya saber todos los temas no tiene sentido. Por eso que las extraordinarias láminas que les pasamos, lo más importante en parte son las conclusiones, porque las conclusiones lo que queremos es resaltar que más allá, y por eso es que inteligentemente la profesora Richter intitula las láminas los tipos de trabajo que regula el derecho del trabajo, porque el trabajo es cualquier actividad, pero a pesar de eso hay actividades autónomas, voluntarias, independientes, pero nuestro objeto es el derecho laboral subordinado, como a veces dice el maestro Alfonso Guzmán. Es el objeto de la materia. Por eso es que lo más importante, más allá de todas las láminas que hay que revisarlas, son las conclusiones, porque lo que queremos es estar claro que cuando ustedes vean el derecho que regula la función pública, nosotros no nos vamos a meter en eso, más allá que se discute de la naturaleza estatutaria o dependiente de ese derecho. El objeto aquí fundamental es el derecho laboral privado que regula la relación en alguien que se llama patrono y otro que se llama trabajador, ¿correcto? Y ese ámbito de aplicación es el espíritu y propósito de razón de esta materia, que obviamente la vamos a ir desarrollando en cada tema, en toda aquella que se gesta, vuelvo a decir, al inicio del contrato o la relación de trabajo, en la ocurrencia y en la extinción. Al final, la materia es ese extraordinario y seductor recorrido por toda esa ocurrencia, ¿correcto? Por eso es que entiendan que lo trascendente es que este es un tema de saber qué es el objeto de la materia y del estudio de nosotros, ¿ok? No sé si quiere decir algo, Jacqueline. ¿Aló? No. Ok. Entonces, en tal sentido, correcto. Autonomía, ok. La naturaleza jurídica obviamente tiene que ver que algún sector de la doctrina dicen que el derecho del trabajo pertenece al derecho público.
Otros dicen que pertenece al derecho privado. Ciertamente, nuestra especialidad en la gestación y en su ocurrencia tiene normas tanto derecho privado como derecho público. Pero lo que yo quiero resaltar es que el orden público en el derecho del trabajo, que entre otras razones, por eso es una especialidad, nace que el derecho público del trabajo, si es que se puede llamar así, puede ser derogado entre las partes siempre y cuando mejore el mínimo que dice la legislación del trabajo. Eso no ocurre en otras ramas del derecho. Por eso es que se dice que el derecho público es el trabajo, es algo sui generis, porque puede derogarse siempre y cuando mejore la norma mínima establecida en la normativa vigente. Por ejemplo, nuestra legislación dice, si usted trabaja 365 días ininterrumpidamente, usted causa el derecho a la vacación, que inicialmente es una expectativa que mute en derecho cuando la causa. ¿Cómo se causa? Trabajando efectivamente. Entonces, una vez que eres titular del derecho, la norma dice, en el primer año tienes derecho a 16 días hábiles y en el segundo año a 15, en el segundo año 16 y así sucesivamente. Pero no es ilegal que las partes pacten que en vez de 15 días sean 20 días, sean 30 días. Entonces, la idea es que entiendan que más allá que en el derecho del trabajo hay normas de derecho público y derecho privado, el derecho público puede derogarse por acuerdo entre partes, siempre mejore lo que dice la legislación especial. ¿Correcto? Por eso es que ven que hay personas que tienen derechos mejor regulados que la legislación mínima laboral. ¿Correcto? Entonces, cuando se dice de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, su naturaleza es tanto derecho privado como derecho público con la especialidad que acabo de subrayar. ¿Correcto? Luego, en lo tocante a en la autonomía del derecho del trabajo en su referencia individual y colectiva. Esto es importantísimo porque ¿por qué decimos que el derecho del trabajo es autónomo? Porque obviamente el derecho del trabajo está interconectado con el derecho civil, con el derecho constitucional y con muchos derechos. ¿Pero por qué es autónomo? Por tres razones fundamentales. Número uno, porque está conformado por un conjunto de normas que crean un sistema normativo, ¿correcto? O sea, hay un sistema normativo que solamente se le aplica al objeto de la materia. ¿Cuál es el objeto de la materia? Regular el trabajo que se gesta entre alguien que se llama patrono y otro que se llama trabajador, dependiente o asalariado, como dice la profesora Richter, ¿correcto? Segundo, igualmente el derecho del trabajo es autónomo porque tiene un sistema autónomo de interpretación y aplicación de su normativa regulado por principios superiores. Es decir, el derecho del trabajo tiene principios propios como el de intangibilidad, no regresividad, progresión y tantos otros que lo veremos en su. Por eso es que es autónomo. ¿Por qué? Porque tiene normas propias, como dije anteriormente, formas de interpretación propias y principios propios. ¿Correcto? Y obviamente cuando hablo de eso, hablo de fuentes propias que ya amigo. Y por último, sobre este tema, tiene organismos autónomos que solamente ventilan asuntos del trabajo. Esos organismos son, número uno, en Venezuela al menos, los tribunales del trabajo. Ahí solamente se sustancian asuntos que tienen que ver con alguien que se llama trabajador y alguien que se llama patrono. Hace poco, a través de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fue reformado nuestro sistema procesal laboral, que queda actualmente en Caracas, en el Centro Financiero Latino. Y lo que antes duraba 20 años, ahora dura 5 años, a pesar que, o mucho menos, a pesar que esté en crisis, pues está colapsado, como está colapsado muchas cosas en Venezuela. Pero sin duda, nuestro derecho procesal es un derecho autónomo y eso suma para decir la especialidad autónoma que tiene el derecho del trabajo. No podemos olvidarnos de las inspectorías del trabajo que ventilan asuntos que tienen que ver muchísimo con derecho colectivo del trabajo, pero también con derecho individual del trabajo. Entonces se dice que la autonomía del derecho del trabajo existe y es una rama especializada, incluso con posgrado en las universidades más prestigiosas del mundo, por tres elementos.
Número 1, normas propias, correcto. 2, metodologías hermenéuticas o de interpretación autónoma y fuentes propias. Y tercero, órganos especializados para regular o sustanciar todo lo que surja de la aplicación de esas normativas. Por último, y no por menor importancia, sino sobre las fuentes del derecho del trabajo. Yo siempre le digo a los alumnos que cuando uno sale de nuestra amada Universidad Central existe la fuente de Plaza Venezuela. ¿Correcto? ¿Cuál es la fuente? Ahí salen diversos chorros de agua, bueno, de un centro. Bueno, cambiando lo cambiable, las fuentes del derecho son estos, es de donde emerge el derecho. Como nuestro derecho no es un derecho formal, sino un derecho flexible, es muy flexible en la fuente. ¿Cuáles son las fuentes? Entre otras. Número 1, los convenios. No número 1, entre otras. Los convenios internacionales ratificados por la República, entre otros los de la OIT, la Constitución Nacional, el Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los reglamentos, los contratos individuales, las convenciones colectivas, que es lo que pacta el patrono con los sindicatos, la costumbre, el uso, porque acuérdense que en nuestra especialidad, como lo dice la lámina, prela el fondo sobre la forma, que es un principio fundamental. Y algo importantísimo, en el derecho del trabajo no hay prelación de fuentes, no es que una ley orgánica deroga una ley que es especial o no orgánica, no, porque siempre se va a aplicar la norma que en su conjunto tenga una mejor interpretación a favor del dependiente o tenga una mejor aplicación a favor de los trabajadores. Obviamente, nosotros cuando nos toque ese tema vamos a explicar todas las especificidades hermenéuticas que tiene la especialidad y cómo esa fuente, correcto, regula nuestro contrato de trabajo. Ahora, si cualquiera de ustedes va a una empresa privada y lo contrata y no le dan contrato y no firma contrato, a pesar que eso es mejor incluso desde el punto de vista probatorio cuando tiene juicios laborales, entiendan que su contrato es la ley. Y la costumbre que se va generando en el trato sucesivo que caracteriza el contrato de trabajo. Entonces, el que no haya contrato, que es el mecanismo, que es el mundo idóneo, no significa que no hay relación de trabajo y que el patrono y el trabajador tienen sus obligaciones y sus derechos, correcto, porque es un derecho informal. Si no hay contrato, no importa, aunque lo idóneo es que lo haya. ¿Por qué? Porque su regulación mínima es el decreto ley orgánica del trabajo. Por tanto, eso fue lo que se dijo en los audios sobre naturaleza jurídica del derecho del trabajo. 2, ¿por qué es autónomo? Porque tiene autonomía el derecho del trabajo y es una especialidad. Y tercero, lo atinente a la fuente. Ahora, lo que hace verdaderamente especializado al derecho del trabajo no es el derecho individual, no, es el derecho colectivo. Y del derecho colectivo es que han emergido todos los principios que transversalizan a la materia, lo cual igualmente en su momento y tema por tema serán subrayados de forma contundente tanto por la profesora Richter como por el suscrito. Y finalmente las fuentes del derecho al trabajo, que acuérdense de la fuente de Plaza Venezuela o la fuente de la Plaza Altamira, también funciona, ¿ok? Es que esas fuentes, que son las normas que regulan la relación, tienen maneras de interpretarse y esto se hace conforme a los principios de interpretación que veremos igualmente, siempre entendiendo que vamos a tener una óptica constitucional del derecho para el trabajo relacionada con los derechos humanos. ¿Ok? No, esto era lo que se dijo en esos 3 audios. De todos modos, abro. El que quiera preguntarme algo, reflexionar algo, estoy a la orden. E igualmente, si la profesora Richter quiere complementar algo, bienvenido sea. La primera cosa es que es bien importante lo que el profesor Hugo le está diciendo sobre la discusión sobre la naturaleza jurídica de la disciplina. Ustedes están en cuarto año. Profesor Hugo, tengo una pregunta. Ok, diga.
sobre lo que, o sea, no, lo importante de las fuentes es que se va a aplicar la que sea más favorable al trabajador y, o sea, me imagino que la excepción de ese principio será cuando esa norma, o sea, tiene contenido inconstitucional, así beneficia al trabajador, ¿no? Bueno, fíjese, obviamente que sea constitucional o no será asunto de otra clase, pero yo lo que quiero resaltar ahorita es lo siguiente. No hay nada ilícito en que yo mejore el orden público mínimo establecido en el decreto ley orgánica del trabajo o en otra normativa laboral. Por eso aquí no hay jerarquía, que eso es lo que quiero que se lo lleven tatuado tanto en el corazón como en el cerebro. Es decir, aquí no hay orden público que no se pueda derogar siempre y cuando beneficie a los autores. Por eso no hay prelación de una fuente sobre otra. Y más, nosotros podemos derogar por un contrato individual a la ley orgánica del trabajo e incluso a la Constitución. ¿Por qué? Porque mejoramos la jornada que propone nuestra Constitución y mejoramos el sistema de vacaciones que propone nuestra ley orgánica. Entonces, hablar de ilegalidad o no, porque hace poco estuve hablando con la doctora Ritter sobre lo ético y lo no ético. Bueno, pero lo que quiero es que se lleve hoy eso, pues aquí lo importante no es la jerarquía de la norma. Aquí es cómo se interpreta la norma y cómo se aplica en el mejor beneficio de una de las partes, que es el asalariado. Entonces, aquí no es que la ley orgánica prevalece siempre sobre el contrato, no. Yo con el contrato puedo derogar incluso la Constitución. Obviamente para mejorar al trabajador. Lo que sí no puede hacer usted es que usted la ley diga que usted por el primer año causa 15 días por día de días hábiles por vacaciones y usted parte que son 10. Es decir, todo aquello que mejore la legislación mínima, que es el decreto ley, es lícito. No sé si usted quiere decir algo más, profesora Rita. ¿Hay otra pregunta? No puede haber reforma en imperios entonces. Sí puede haber. De eso vamos a hablar más adelante. Más adelante. No sé adelante, pero sí puede haber. Dos cosas. Yo tengo una pregunta. Di, Luis. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Con respecto a la costumbre en el derecho del trabajo, se define de manera similar que, por ejemplo, la costumbre del derecho mercantil, es decir, un conjunto de prácticas reiteradas en contratos de trabajo en un lugar determinado. Se define la costumbre como se define en todo el derecho. En derecho civil, en derecho mercantil, en derecho administrativo. Nunca olviden que por muy especial que sea una rama, tiene unas directrices que se le aplican a todas las disciplinas jurídicas. Recuerden siempre que la noción de consentimiento proviene de la teoría general del derecho. La noción de objeto y causa proviene de la teoría general del derecho y de la teoría de obligaciones que ustedes vieron el año pasado. Es muy importante que recuerden eso. Cuando el profesor hablaba de la naturaleza jurídica, le hablaba de derecho social, derecho público y derecho privado. Y recuerden que el contrato de trabajo es una especie de un contrato de derecho privado, que los autores hacen mucho énfasis, sobre todo los autores contractualistas, y ahí pueden haber diferencias para los que toman el otro enfoque de la relación de trabajo, pero el máximo exponente de la materia en Venezuela, el recientemente fallecido profesor Alfonso Guzmán, hacía mucho énfasis en no olvidar el origen civil y no olvidar los conceptos que ustedes ya aprendieron en obligaciones. Quería como reforzar en que el profesor le estaba hablando de posiciones en torno a la naturaleza jurídica. Volvemos a decir lo mismo que hemos dicho desde el inicio. Esta cátedra no tiene posiciones establecidas, sino que es un espacio para comentar las posiciones de diversos
tratadista y diversos autores. Y por supuesto, lo que podemos estar absolutamente en desacuerdo, pero tenemos que conversarlos con ustedes y darle toda la información existente, es la posición de un actor del sistema de relaciones de trabajo que es de obligatorio cumplimiento, que es la jurisprudencia. Que en nuestro país, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo han visto, ya vieron constitucional y se lo han dicho en administrativa, es de carácter vinculante. Y empiezan a aparecer cosas que a veces durante un tiempo no se sabía muy bien con cuál uno tenía que considerarse vinculante, la de la sala social o la de la sala constitucional. Ya la sala constitucional se autodesignó la supervinculación. Lo que ellos digan es lo vinculante en cualquier área. Entonces, bueno, por un lado, ya quedaría un poco naturaleza jurídica, el tema de la autonomía, el tema de las fuentes, que por una mala decisión mía no habían escuchado a su profesor. ¿Quiere decir algo más, profe? Sí, y sobre el contenido que dice acá derecho individual, derecho colectivo, derecho administrativo y derecho procesal, ese subtítulo valida lo que estoy diciendo. El derecho no está interconectado con todo eso. ¿Por qué? Porque incluso, sobre todo en la doctrina comparada, hay muchos libros que se llaman derecho administrativo laboral y tiene que ver, por ejemplo, los asuntos que conocen los órganos administrativos del trabajo. ¿Correcto? Entonces, en Venezuela, el derecho administrativo laboral sería los asuntos que se ventilan en las inspectorías del trabajo. ¿Cuál es el derecho procesal del trabajo autónomo en Venezuela? Bueno, la ley orgánica procesal del trabajo que regula el todavía nuevo proceso preferentemente oral que se sustancia en Caracas, en el Centro Financiero Latino. Y ese derecho procesal del trabajo tiene principios autónomos que lo hacen especial, distinto al derecho procesal civil con matices, pues. El derecho individual es el derecho que regula la relación entre un patrono y un trabajador a través del contrato individual de trabajo normalmente. ¿Y cuál es el derecho colectivo? El papá de los helados. ¿En qué sentido? Del derecho colectivo es que esto se hace una especialidad. Lo que pasa es que esos principios extraordinarios impactan al derecho individual e incluso al derecho procesal. ¿Correcto? Entonces, cuando dicen contenido, el derecho individual es lo que vamos a dar en toda la materia, el derecho colectivo también. El derecho administrativo tiene que ver con lo que se ventilan en los órganos administrativos del trabajo. Y el derecho procesal del trabajo es lo que se sustancia en Venezuela a través de la ley orgánica procesal del trabajo. Claro, la materia es fundamentalmente derecho sustantivo, pero como este que está aquí es abogado litigante, yo intentaré en cada momento meter el ejercicio y ojalá que, claro, lo que pasa es que ese sistema lo hace más complicado. Nos gustaría invitarlo a un juicio para que usted vea lo interesante que es eso, pues, y por eso es que todo estudiante de derecho debe hacer cursos de locución, dicción, hacer teatro, contar cuentos, no ser entero, no, contar cuentos, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque todas esas herramientas permiten que un juicio oral, tus argumentos sean más convincentes, pues. Yo en años anteriores, varios cursos míos fueron a juicios del trabajo en el Centro Financiero Latino. Lo que pasa es que eso está funcionando en crisis, no hay fotocopiadora, no hay papel, esto usted sabe. Casi ese extraordinario sistema está en crisis. Bueno resaltar que ese sistema fue creado por dos insignes profesores de nuestra universidad. Uno ya está fallecido, que en paz descanse, que fue el profesor Omar Alfredo Moradía, y otro vivo, profesor mío, en el posgrado, que fue el doctor Juan Rafael Perdomo. Los nombro, más allá que pueda haber coincidencias o no ideológicas con ellos, pero sería mezquino negarles a ellos el gran aporte que le hicieron al país. Porque sin duda, yo que tuve juicios laborales de 20 años, después me sentí en Disneylandia cuando los juicios, incluso con casación, duraban 3 años y medio como máximo. Lo que pasa es que ahorita hay un retroceso en eso. Bueno, no, sobre el tema, sigue estando la ruleta abierta y cualquier cosa que quiera decir la distinguida profesora Ritter, bienvenido y también ustedes, pues, ¿ok? Preguntas.
Bueno, entonces vamos a pasar a responder la otra pregunta. Habían tres. Una era cuál era el objetivo del derecho del trabajo y con esa cosa del bienestar. Porque se dice que el derecho del trabajo genera un efecto cascada de bienestar social. Porque el empleador tiene dos obligaciones principales en este peculiar contrato, que se llama contrato de trabajo. Una de esas obligaciones es pagar una remuneración denominada de manera genérica salario. Y ese salario tiene algunas características. Jurídicamente se lo define como una obligación alimentaria. ¿Qué significa que sea una obligación alimentaria? Que ese salario debe satisfacer las necesidades económicas, sociales, culturales de la persona que trabaja y alguien más, su familia. Por eso el salario debe alcanzar, por decirlo de alguna manera, para vivir bien. ¿Cuál es la otra obligación que tiene el empleador? Garantizar la salud del trabajador. Si el trabajador está sano, es una persona productiva que genera riqueza. Y la tercera obligación que tiene el trabajador y el empleador es contribuir al mantenimiento de un sistema de seguridad social. Sistema de seguridad social, y por favor no se rían de mí por las cosas que voy a decir, porque van a decir, esta profesora vive en la luna o en Nirvana. Estoy diciendo lo que dice la norma. La norma dice que, y alguien que está en Alemania lo puede ratificar si ha utilizado el sistema público. El sistema está basado en que un empleador, un trabajador aporta un pote común y con ese pote común se construyen hospitales para atender a los trabajadores y sus familias. Cuando el trabajador se enferma, es atendido en el hospital, recibe un pago que no lo hace el empleador, sino la seguridad social mientras no trabaja. Cuando las mujeres estamos embarazadas, ya seamos trabajadoras o pareja de un trabajador, vamos a recibir una atención en un centro dedicado a los trabajadores. Entonces, por eso, y cuando nos enfermamos, uno va a un hospital cercano y dice, yo coticé al Seguro Social, en algunos países se te piden un carnet especial, y con ese carnet que demuestra que eres cotizador del Seguro Social, tienes un trato, digamos, hasta mejor que si fueras un ciudadano común y silvestre. Hay una parte del hospital dedicada con mejores atenciones porque tú eres un cotizante. Acá lo tuvimos, acá no era lo mismo, siendo mujer, parir en la maternidad Santa Ana que en la Concepción Palacio, por decirlo, cuando el Seguro Social todavía funcionaba en el país. Entonces, por eso se habla de un efecto cascada de generar bienestar social y por eso está la norma constitucional que protege el trabajo. Entonces, por eso en las láminas y en el audio se hacía énfasis en cómo en un tipo de Estado, que es otra cosa, que hay que vincular el derecho del trabajo. El derecho del trabajo solo tiene sentido en un tipo de Estado que tiene una coletilla, que se llama Estado social. El derecho del trabajo no nace en el Estado liberal, aunque hay normas, pero constitucionalmente el derecho del trabajo adquiere esa importancia en los estados sociales de derecho. Y en nuestro caso, ese estado social de derecho, a partir del 99, tiene una coletilla que no es casual, de justicia. Ese de justicia refiere a la otra esencia del derecho del trabajo, que el fondo es lo importante y no las apariencias y la forma que adquiera la prestación de servicio. Usted me puede contratar a mí como profesora de una universidad católica y me dice, señora, usted tiene que ir a dar clases los lunes, los miércoles y los viernes, modalidad virtual, a tales horas, y por eso le voy a pagar tanto, y a eso le vamos a llamar contrato de honorarios profesionales. ¿Es realmente un contrato de honorarios profesionales? Obviamente no. Es un contrato laboral, por mucho que por todos lados diga que es un contrato de honorarios profesionales.
de las cosas que sabe más el profesor Hugo Díaz, cuando yo quiera demandar, la Católica puede llevar 80 veces o cualquier empresa el contrato y no tiene ningún valor, porque el derecho del trabajo tiene que develar el fondo independientemente de la apariencia. Por eso, ¿por qué? Porque el trabajo es un ente que genera una serie de beneficios para el grupo familiar y con ello genera bienestar colectivo. La otra pregunta, relaciones triangulares. Muy buena pregunta, va a ser un tema clave, que son las relaciones Espera un triangulares. momentico, Jacqueline, Dale. que quiero decir algo sobre lo que dijiste ahorita. Todo lo Oíste, que quiera, profe. Fíjense, esto que dice la profesora Richter es absolutamente cierto. Lo único que yo le voy a adicionar es que esa intención del fondo sobre la forma, cuando bajo un juicio, ahora tiene una herramienta metodológica que es extraordinaria, que me gusta decirlo, que fue creada bajo la batuta en la Organización Internacional del Trabajo por nuestro gran maestro y profesor Enrique Marín Quijada, a pesar que incluso en el TCJ se cita es al doctor Arturo Brosten, pues. Pero nosotros sabemos que una de las cabezas de eso fue el maestro Enrique Marín Quijada, que tiene que ver el test de laboralidad o el test de indicio, que el profesor Caballo dice para validar las ambigüedades objetivas, algo así dice Caballo extraordinario. Pero ¿para qué sirve ese test de indicio? Bueno, para probatoriamente permitir develar la verdad verdadera y no esa verdad formal que esté encerrada en un contrato. Ahí se ve en ese test de indicio, en pleno juicio, en plena audiencia, cómo se presta el servicio, cómo cobraba el señor, si, a quién le reportaba y a quién no. Porque en el fondo lo que busca el test de indicio es desnudar la verdad verdadera bajo el paraguas del fondo sobre la forma. Eso lo veremos en su oportunidad, lo del test de indicio, que es importante para los que litigamos. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de la implementación de ese test de indicio, en los juicios laborales se hace mucho más eficiente escudriñar el espíritu, un propósito y razón verdadero de lo que se pactó más allá de la formalidad encerrada en un papel intitulado contrato. Ya, profesora Rita. Ok. Bueno, la otra pregunta, relaciones triangulares, ¿a qué refiere? Refiere fundamentalmente a los supuestos cuando en la prestación de servicios que yo voy a hacer a un empleador aparece una tercera figura. ¿Y cuál es esa figura? Ustedes deben, los que trabajan, muchas veces en el sitio que trabajan, llega una persona que va a limpiar la oficina. Esa persona que va a limpiar la oficina normalmente tiene una franela diferente a la franela que usa el personal de la oficina. Y uno pregunta, y a veces cambia la franela y que dice alguien, no, es que cambió el contratista. Entonces, ahí, esa persona que va a limpiar la oficina, ¿dónde trabaja? En el sitio de un empleador, pero su empleador es otra persona. Un caso típico que ocurrió, que ahora no ocurre. Una vez se llamaba a la empresa telefónica, CanTV, y le atendía a una persona como si fuera trabajador de la CanTV, pero no trabajaba para la CanTV. Estaba puesto ahí por otra persona. Sí se le puede nominar tercerización. Son diversos supuestos de tercerización. ¿Cuáles que vamos a trabajar? Los contratistas, muy importante en la industria de la construcción y los subcontratistas. Cuando usted ve que hacen una obra, ahí ve gente con franelas de diversos colores y con diversos logos. Uno que está haciendo el vaciado, otro que está montando las ventanas. Son contratistas y subcontratistas de un empleador principal. La figura del contratista, el subcontratista y otra que se llama el intermediario. El intermediario es la persona que, por ejemplo, era muy típico en una época cuando estaba permitido en nuestro país. Estaba una gran empresa transnacional que se llamaba, vamos a poner un ejemplo, Manpower,
y en la empresa que usted trabajaba se enfermó la secretaria. ¿Y qué hacía usted? Agarraba el teléfono y Manpower le mandaba una secretaria. Trabajaba ahí. Pero el empleador de esa secretaria era esta empresa que se llamaba de suministro de personal, empresas de empleo temporal. Cuando veamos la evolución histórica, vamos a trabajar eso. Y la otra cosa, empresas privadas de seguridad social. Hay unas que son famosísimas. Ya que puedo decir algo sobre la tercerización, rapidito. Todo lo que Fíjense, quiera. adicionando a lo brillante que ella dijo, la profesora Ritter, a nivel internacional, eso también se puede denominar, como lo dice este libro acá, descentralización productiva o descentralización administrativa. Ahora, a pesar que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del contrato de trabajo adelante, que en Venezuela, en una lectura inteligente, como lo dice el maestro Marín Quijada, no está prohibida la tercerización. Lo que está prohibido, o la descentralización productiva o administrativa, lo que está prohibido en Venezuela es que a través de esta figura tú hagas fraude a la ley y niegues la naturaleza dependiente de la relación o en su defecto esos trabajadores que elaboran para esa contratista tengan derechos menos beneficiosos que la empresa contratante. Ya por jurisprudencia reiterada, y como dijo la profesora Ritter, vinculante de la Sala de Casación, se dice que en la medida que se reconozca la condición de asalariado de los dependientes de la contratista, así como la igualdad de derechos de los dependientes de la contratista con la contratante, no hay problema en Venezuela. Se puede permitir esa tercerización, descentralización productiva o descentralización administrativa. No sé si la profesora dice quiere hacer un comentario sobre este es un tema que lo vamos a meter más agudeza cuando veamos las partes del contrato de trabajo. Ya, profesora Rita. Exacto, esto lo vamos a ver cuando estemos trabajando el tema justamente de las relaciones triangulares con tres palabras claves: contratista, subcontratista e intermediario, y cómo es la regulación en nuestra legislación. La última pregunta, empresas privadas de seguridad social. Ahora en estos días está muy famoso de nuevo Chile. ¿Por qué? Porque están en unas discusiones de modificar su orden constitucional. Y una propuesta era volver al sistema de seguridad social universal basado en contribuciones, universal y solidario, basado en contribuciones tanto de los empleadores como de los trabajadores, porque en Chile existe lo que se llama las administradoras de fondos de pensiones, que en varios países existen, en las cuales usted va a una entidad financiera y le dice, mire, muéstreme su paquete de opciones que usted tiene para que yo vaya depositando una cantidad mensual de dinero a fin de, cuando sea viejito, tener una renta vitalicia. No se llaman pensiones, se llaman rentas vitalicias, y ellos te sacan un cálculo. Si usted empieza a los 20 años, le dice, bueno, si usted empieza a los 20 y me cotiza hasta los 60, y usted tiene una expectativa de vida, usted se ve chévere, bien papeado, sin problema, usted tiene una expectativa de vida hasta los 85, usted tiene que cotizarme tanto, y cuando usted se retire, yo le haré una entrega mensual de su renta vitalicia. Son fondos privados de seguridad social. Y en ese fondo no aporta, en el caso chileno, no en los otros casos, no aporta un centavo el empleador. El otro sistema son fondos públicos de seguridad social. La compañera que está en Alemania lo conoce, la seguridad social. Además, el origen de esos fondos públicos es alemán, es un canciller del siglo XIX, Bismarck, que es el creador del seguro social. Y el seguro social está basado en un aporte del empleador, un aporte de los trabajadores, administrado por el Estado y bajo el principio intergeneracional y solidario. ¿Qué significa eso? Que los que estamos
activos, mantenemos a los inactivos. Yo trabajo, con mi trabajo, hoy les pago la pensión a los que están ya jubilados, pensando que cuando me jubile, los que están activos pagan mi pensión. Entonces, a eso me refería con empresas privadas de seguridad social. Y que en Venezuela, con la reforma del 99, quedaron absolutamente prohibidas. El constituyente del 99, por la experiencia previa de tratar de abrir la legislación, la reforma del año 97, que abrió la posibilidad en Venezuela de fondos privados de pensiones, el constituyente del 99 dijo, ni de varilla. Vamos a dejar bien clarito acá que los fondos de seguridad social no pueden utilizarse con fines de lucro, que son universales y que su manejo se hace a través de órganos estatales. Y dijo algo más, que no ha podido ser ejecutado. Usted tiene derecho a pensión independientemente de su capacidad contributiva, cosa que hasta el momento ha sido difícil de ejecutar con los fondos de la propia seguridad social, y se ha tenido, cuando se ha dado pensiones a personas que no habían tenido contribuciones, ha sido con base a fondos no de la seguridad social, sino del presupuesto general de la nación. ¿Usted quería comentar algo más, profesor Hugo? Con eso estaríamos respondiendo las 3 preguntas que nos hicieron. Y quería comentarles, ya llevamos 1 hora y se dieron cuenta cuál va a ser la metodología. Ustedes ven el video, ven las láminas, leen las lecturas y sobre eso nos hacen consultas de lo que quedó poco claro, y en esta reunión nosotros tratamos de clarificar lo que en las láminas no haya quedado claro, o los errores cometidos de poner al profesor a mandarme audio y después yo agarrar mi celular y ponerlo contra la pantalla, y por eso se escuchaba lejísimo. Y ahora cometí otro error. Los primeros 3 minutos del profesor yo no me había dado cuenta, yo estaba grabando, que estaba apagado el micrófono. Mire cómo se pone. No te lo quería decir porque si no, pero lo repetiste, no te preocupes que después se escuchó perfecto. Esta reunión yo la estoy grabando y la voy a subir al aula virtual. Entonces, cada una de estas explicaciones pueden hacer lo que los jóvenes son expertos con los videos de YouTube, avanzarle y retroceder. Ahí los profesores están hablando pistolada, avanzo. Ah, no, esta parte no la entendí bien, retrocedo. Esto va a estar segunda información. Hay muchos y es razonable porque el proceso de incorporarse, de entender cómo esto se maneja, inclusive todavía el Consejo de Escuela el viernes aprobó una nueva lista de rezagados, de gente que andaba en la luna y no se habían enterado para nada que habían comenzado los procesos de inscripciones civiles. Hubo gente que recién se enteró la semana pasada que había que inscribirse online a través de un formulario, de un drive que tenía en la dirección de la escuela, y solicitaron que les dieran chance, o sea, ya voy para allá. Entonces el Consejo de Escuela optó por decirle, venga cuando pueda, y el subdirector este fin de semana estaba procesando un nuevo listado de estudiantes rezagados. Así que a lo mejor por aquí nos aparecen otros que, como andaban tan perdidos con la inscripción, probablemente se pierdan el doble en el aula virtual. Entonces, vamos a darle su tiempo. Y ese tiempo aprovechenlo ustedes para bajarse los materiales. Yo les sugiero, por ejemplo, que además de Palomeque,
en el trabajo del profesor Héctor Jaime, en la página 194, vamos a ver, vamos a compartir un momentico a ver si así lo pueden ver. Aquí no. Acá volvemos a compartir. Vamos a subir un poquito. Vamos a ir a la biblioteca virtual. Y acá tienen un tronco de trabajo. No se lo tienen que leer completo, no se asusten. Teoría General del Derecho del Trabajo, texto integrado. Es la tesis doctoral del profesor Héctor Jaime. No se asusten, que no le vamos a decir que se lean las 500 páginas. Eso me la tuve que leer yo porque eso fue su jurado. Entonces no voy a hacer la maldad que ustedes se las tengan que leer. Pero sí, váyanse a la página 194, donde están las denominaciones y las diversas aproximaciones al concepto de derecho del trabajo. Váyanse a la página después 198 y se van a conseguir dos cosas. El profesor Héctor Jaime le hizo el trabajo de copiar la definición del profesor Alfonso Guzmán. Copia la definición del profesor Alfonso Guzmán. Una alumna creo que subió y todavía no hemos podido bajar completa la nueva didáctica. Ahí van a tener varias definiciones y conceptos de juristas latinoamericanos y europeos, y finalmente él da un concepto propio. Igual lo hace el profesor Palomeque en su obra, que va a dar un concepto propio, en la cual dice que hay 4 elementos clave para definir el objeto del derecho del trabajo. Llámelo como quiera. Trabajo asalariado, llámelo trabajo dependiente, pero es el trabajo prestado a favor de otra persona. 2, que por ese trabajo se recibe una remuneración. 3, que es un trabajo contratado en condiciones de libertad, para diferenciarlos del trabajo forzoso. Entonces, el objeto de esta disciplina es lo que se denomina trabajo dependiente, trabajo subordinado, trabajo prestado a otra persona bajo un tipo especial de vinculación que se denomina contrato de trabajo. Vendría a ser como el eje. El resto de los trabajos, el derecho del trabajo, ha tratado de alguna manera de darle algún nivel de protección al trabajo autónomo a través de la posibilidad de que creen organizaciones sindicales, que puedan negociar colectivamente o incorporarse a la seguridad social. ¿Cuáles son los trabajos que han quedado fuera? Todo tipo de trabajo voluntario. Un hueso duro de roer. Bueno, si tienen alguna duda, si no, les volvemos a sugerir que ingresen al aula virtual y le echen una mirada, los que no han todavía, están recién ingresando, que se bajen el programa, que vean la biblioteca virtual, que vean los videos de presentación y que en nociones generales se lean todo lo que está de indicaciones y vean el video sobre el concepto de derecho del trabajo y su evolución. Para hacer todo eso van a tener bastante tiempo, porque la reunión de la próxima semana no la vamos a realizar para darles todo el tiempo y nos volveríamos a ver el 8 de diciembre. A la misma hora de siempre. Entonces quedan libres de nosotros. Entendido, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes por estar acá. Ya más de 50. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche para todos ustedes y feliz madrugada para la compañera de Alemania. Gracias, profe. Feliz Gracias. noche.